Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que aclarar, ya lo hicimos hace un momento con Carlos Rivera, pero que hay que precisar es que este es un primer paso dentro de una posible extradición. Es la Fiscalía de Chile manifestándose a favor de ampliar la extradición por el caso de la venta de armas a las FARC. Sí, efectivamente, es el pronunciamiento, es el dictamen de fiscalía, así que todavía no hay nada resuelto. Falta que el juez supremo de primera instancia emita un primer fallo que luego va a ser revisado. Y esto hace recordar la presentación de los 12 cuadernos de extradición en el 2006, de los cuales recuerdo que la fiscal Maldonado dictaminó a favor de la extradición de todos, Sí. pero seguidamente el juez Álvarez eh, se pronunció en contra de los 12, es decir, no aprobó ninguno, pero fue la segunda sala penal la que finalmente aprobó 7 de los 12, en realidad 13 casos que se presentaron en aquella oportunidad. Así que hay que estar alertas, todavía no se ha ganado nada. 13 dices porque luego hubo una ampliación por sótano sigue, me parece, ¿no? Efectivamente, sótano sí en principio fue por lesiones, ¿no? Por lesiones y por los secuestros de Gorriti y Samuel Lyer. La Ujú. ampliación fue por las desapariciones forzadas de Kenneth Anzualdo, Martín Roca y Justiniano Najarro, ¿no? Ajá, pero ese no pasó a pesar de esa ampliación. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque el Poder Judicial es más garantista que la Fiscalía, porque imperan otros criterios. No, en realidad, como dijo Nakazaki en algún momento, lo dijo en unas declaraciones a fines del 2005, la evaluación de la Corte Suprema chilena es muy rigurosa, tan rigurosa que pareciera que ya está resolviendo sobre el fondo por el nivel de análisis. Ajá, Entonces, aquí lo que hace el Poder Judicial chileno es realmente revisar con criterios objetivos la procedencia o no de las solicitudes. Y en igual medida, la Fiscalía, ¿no? Estamos en un proceso judicial tal cual como los tenemos acá, solo que la sombra de injerencia en el caso chileno es muy reducida, ¿no? Hay una mayor claro, confianza lógico. en lo que resuelven. Claro, es decir, de qué manera la política peruana podría colarse en las decisiones del Poder Judicial chileno, ¿no? Claro, ¿no? Ahí hay mucha mayor garantía, ¿no? De hecho, Ujú. antes que a Fujimori lo extraditen, ¿no? La propia Corte chilena negó la extradición de Calmel del Solar por el caso de Diario Expreso y de Daniel Borovio, ¿no? Por el tema de favorecimientos en la SUNAT, que eran parte de toda la estructura de poder o de poder que había en Montesinos, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, si Alberto Fujimori es condenado por estos dos casos, ¿volvería a prisión? Por supuesto, si es condenado, tiene que cumplir su pena, porque este indulto es sobre la condena que le fue impuesta antes, ¿no? Que es la que estaba cumpliendo. Pero ya sabemos que hay un debate adicional, que el propio indulto es ilegal, ¿no? Porque el Sí. tribunal no ha resuelto sobre una solicitud nueva que evalúe las condiciones de salud actuales de Fujimori, sino se basa en aquello que fue ilegal cuando su condición de salud era óptima y tenía todas las atenciones en salud que pocos internos tienen a nivel nacional, ¿no? Tanto Digamos que así que han para que pasado 7 años y sigue vivo, digamos. efectivamente, ¿no? Y encima ha hecho su trámite de DNI, ¿no? Con total tranquilidad, rodeado de tantas personas en pleno nuevos contagios de COVID. Entonces, ¿dónde estamos, no? Poco serio. Ahora, Víctor, hablemos en concreto del caso FARC. ¿Qué tan sólido te parece? ¿Cuándo se ha incluido dentro del proceso de extradición? ¿Tú lo has llegado a ver? Me parece que no, no es posterior. Mira, la ampliación de extradición fue solicitada por el Perú en el 2021, pero digamos que en su etapa de investigación sí fue algo que era conocido ya en el 2005, 2006, y de hecho el caso es escandaloso, por decirlo menos, porque se vincula a un caso que sí fue visto en el 2005-2006, que es el caso de los 15 millones. Sí, El gobierno en sus la CTS. postrimerías, exacto, en sus postrimerías, Fujimori y Montesinos inventaban estos planes, ¿no? Siberia, por ejemplo, pero no fue el único. Siberia fue presentado el 21 de agosto del 2000, pero a los 6 días
inventaron el Plan Soberanía el 26 de agosto del mismo año. El Plan Soberanía era, digamos, un plan para evitar que las FARC ingresen por territorio, por la frontera con Perú. Entonces, Villanueva Ruesta, jefe del Comando Conjunto, solicita transferencias de dinero para financiar, digamos, el traslado de tropas para aplicar este supuesto plan. De hecho, el ministro de Defensa, me parece que era Bergamino en esa época, ratifica la solicitud al MEF. Y la plata era el equivalente a 52 millones de soles, que en dólares eran 15 15 millones. millones. Ese supuesto plan inventado era para, digamos, cubrir la huida de Montesinos, que finalmente ocurrió, y digamos que estructura el caso 15 millones porque Fujimori fue extraditado y condenado. Un caso escandaloso, ¿no? Porque los testimonios son realmente en detalle hasta cómo pateaban las maletas con todos los billetes en Palacio de Gobierno. Y el caso Siberia es el mismo esquema, es para tapar algo. En este caso era tapar el descubrimiento del tráfico de armas que estaba ocurriendo, pero versión Fujimori Montesinos, dándole una historia distinta, ¿no? Poniendo al CIN como el descubridor, cuando en realidad ellos estaban siendo descubiertos, ¿no? Entonces, fue una farsa, y como te digo, no fue la única. En el lapso de 10 días habían dos grandes planes, ¿no? Uno revelado para, digamos, salir del ámbito de culpabilidad, y el otro para ir haciendo caja para la huida de Montesinos. Claro, ¿no? por eso se dice que la caída del gobierno de Fujimori no ocurre solo gracias al video, sino que ya vivía un proceso de descomposición muy agudo. Y estos dos casos, digamos, hablaban ya de un gobierno que estaba desmontándose y con sus, digamos, integrantes, sus participantes, tratando de cubrirse las espaldas. Hay una pregunta final, Víctor, que quería plantearte que tiene que ver con el paso de Fujimori por Chile, lo que se traduce en estos procesos de extradición. Porque en su momento causó mucha sorpresa la llegada de Fujimori a Chile. Se pensaba que era parte, digamos, de su capacidad maquiavélica para plantear estrategias políticas y que lo que él planteaba, lo que pretendía era hacer política desde Chile para luego reincorporarse al Perú. Y que ese plan le salió muy mal, tan mal que fue detenido al día siguiente o esa misma noche de su llegada a Chile, y fue procesado y fue finalmente extraditado por estos casos. Pero lo que revela tu libro, La estrategia de extradición del expresidente Alberto Fujimori, es que no fue exactamente una idea de Fujimori la de salir de Japón e ir a Chile. ¿Cómo fue el caso? ¿Cómo es que lo relatas? Hubo más bien presiones de parte, digamos, de quienes querían extraditarlo, ¿no? Entre ellos tú. Sí, mira, habían tres hipótesis, ¿no? La primera, Fujimori, el gran héroe, entrando por el sur del Perú para candidatear, tenía 16% de aprobación en esa época, pero eso era imposible porque estaba inhabilitado por 10 años. La segunda era para armar el comité de campaña en el sur para favorecer una candidatura que también era una historia media rara, media jalada de los pelos. Y la ¿Quién otra era el candidato? ¿Era Boloña en su momento? ¿Era? Boloña, no recuerdo si fue Boloña o Marta Chávez, ¿ya? Ajá. Pero digamos que no era algo, no termina por convencer esa hipótesis realmente, porque había otra, ¿no? Que es la que el libro más o menos describe, pero no anuncia que esa sea la verdad de los hechos, pero se anuncia, digamos, determinados detalles que permiten interpretarlo. El Perú, el 26 de septiembre del 2005, con dos ministros de Estado en la Cancillería, es el que asume una posición a nivel nacional e internacional muy agresiva sobre la extradición de Fujimori. Si Japón no respondía en un plazo prudente, el Perú formalizó su intención de demandarlo ante la Corte Internacional de Justicia, en concreto por cobijar a un corrupto y violador Claro. de derechos humanos, algo que no se veía mal, no se veía bien a nivel internacional. Es decir, el presidente de la República del Perú en ese momento, Toledo, y los ministros de Estado realmente expresaban una actitud muy sólida con respecto a
el nivel de blindaje o cómo cubría Japón a su súbdito en ese entonces viviendo en su territorio. Y lo que hizo el Estado peruano fue reiterar esa intención y de repente algo, digamos que no estaba en el cálculo de nadie, pero me parece que es consecuencia de que ya era un elemento incómodo en territorio japonés. Ya, Fujimori decide irse, ¿no? Y en noviembre, el 6 de noviembre, hace este viaje hasta Chile, incomprensible, pero que finalmente no confirma un desarraigo del lugar de donde partió, que es Japón, sino que en menos de un año todos lo vimos candidateando al Senado japonés. O sea, él sí, quería claro. volver. Su salida fue porque no tenía de dónde agarrarse y realmente Perú había llevado la disputa al más alto nivel, o la iba a llevar ante la Corte Internacional de Justicia, y el debate que se iba a dar ahí iba a ser absolutamente encarnizado en dos temas: discutir la nacionalidad de Fujimori y el prestigio internacional que involucra proteger a una persona que tenía serias denuncias por corrupción y violación de derechos humanos, ¿no? Muy bien, Víctor Quinteros, especialista en extradiciones, autor de la estrategia de extradición del expresidente Alberto Fujimori. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo con todos estos elementos tan interesantes que se aplican a la actual situación del expresidente Fujimori, tomando en cuenta la resolución, el procedimiento de la Fiscalía de Chile. Un Gracias, abrazo, que Raúl. estés muy bien. Hasta Un pronto. abrazo.